Listo, entonces ahora sí, buenas noches. Les envío un saludo muy fraterno desde el liderazgo de la maestría en salud pública de la UNAD. Es nuevamente para mí un placer, un orgullo estar aquí reunidos esta noche con ustedes desde la distancia, con un poco de calor acá donde estoy yo, ¿no? En Sincelejo está bastante caliente la situación. Pero bueno, no, hace parte de nuestra dinámica social y multiculturalidad y climas. Qué bueno que hayan aceptado el llamado, la invitación a este espacio para conversar de algo que nos involucra a todos. Y miren, conversar con la persona que cambió mi forma de ver la salud pública. El doctor Juan Eduardo Guerrero, actualmente vicepresidente de la Asociación Colombiana de Salud Pública, va a ser la persona encargada de conversar hoy con ustedes. Espero que puedan aprovechar muchísimo este espacio, disfrutarlo, tanto como yo disfruto cada vez que tengo la oportunidad de estar en una de sus conferencias. Entonces, sin más allá, vamos a dar inicio. Le doy la palabra al doctor Juan Eduardo. Doctor Juan Eduardo, la sala y mis muchachos ahora son suyos. Muchísimas gracias, Darío. Mil gracias. Me agrada muchísimo verte de nuevo, saludarte y estar en este espacio con ustedes de la Maestría de Salud Pública de la la Universidad Nacional a Distancia. Eh, este tema que tenemos en el día de hoy es un tema fascinante. Quiero conversarlo con ustedes y dialogarlo. He preparado una pequeña presentación que la voy a pasar muy rápido en el sentido de abrirles solamente en su mente diferentes ideas de la salud pública que todo salubrista moderno y en tiempos de inteligencia artificial y en tiempos de grandes conflictos internacionales y polarizaciones y todo lo que ustedes ven en nuestro mundo, pues tenemos que vivirlo, entenderlo y comprender cómo podemos metodológicamente analizar las diferentes propuestas. Entonces, voy a pasar la presentación alrededor de la misma. Permítame yo aquí, trato de llegar a mi presentación. Me dicen si la están viendo. Si están viendo allí, ¿no? Sí, señor, sí, ya se está viendo. Bueno, entonces, decirles de nuevamente, me agrada muchísimo. Esta es la pregunta principal. ¿Cuáles son los riesgos del Mundial de Fútbol para la salud global? Que queden sus mentes, expresarles que es importante preguntarse si ustedes consideran que existen influencias de determinantes en la vida de los seres humanos y del planeta, porque es importante esta categoría. Casi siempre en salud pública estamos hablando de los determinantes general, que trabajamos muchísimo desde la Organización Panamericana de la Salud con el programa de líderes de salud internacional en una especialización que hemos generado en las últimas décadas. Y nos hemos hecho la pregunta, si uno considera que existen determinantes, en este caso internacionales, en la vida de los seres humanos y del planeta. Y el Mundial de Fútbol es un hecho concreto que nos aproxima a eso. Lo voy a hacer desde el abordaje de nuestro modelo conceptual de salud internacional, en honor a Edmundo Granda Ugalde, gran salubrista ecuatoriano médico. Falleció muy joven, trabajé un buen tiempo con él y él es parte, coautor de esta propuesta de salud internacional y del modelo conceptual de salud internacional. Y esa propuesta de una u otra forma se origina en 1985 con un librito que se llama Salud Internacional, un debate norte-sur, que se encuentra fácilmente en las redes. Y allí hay un artículo de una
profesor, docente y consultor también de la Organización Panamericana de la Salud, que es el doctor Mario Rovere, quien en su momento, en este libro que condensa una reunión que se hizo en Canadá en 1985 del programa de líderes de salud internacional, él nos comenzó a hablar de los asuntos de salud internacional y nos comenzó a hablar de los determinantes o las dimensiones internacionales del proceso en salud-enfermedad. Es importante entender eso. Y por eso pregunto, ¿es el Mundial de Fútbol un asunto de salud internacional? ¿Debemos mirarlo así? Entonces, este libro nos introduce en 1985 y posteriormente desarrollamos el modelo conceptual de salud internacional que nos lleva a comprender que uno tendría que hablar de una salud pública que se basa especialmente en la prevención, en la promoción, en los sistemas de salud y que actúa en la salud de las poblaciones, actúa sobre los determinantes sociales de la salud, pero que existe una salud internacional, que es la cooperación que hacen entre los países y donde se da la diplomacia en salud, que es toda una especialización y que avanza recientemente en las últimas décadas a lo que llamamos salud global, con la idea de que tenemos riesgos compartidos a nivel internacional para poder avanzar a la equidad en salud y que la salud global es interdependiente y busca cómo reducir y atender las desigualdades sociales. Este esquemita que ustedes ven aquí es el más sencillo que tenemos del modelo conceptual de salud internacional. Y en forma sencilla les quiero decir que nosotros en este momento, en el 2008, cuando trabajamos esto, ya hace 18 años, hablamos de cuál es uno de los más importantes, el comercio, pero podríamos hablar también de los modelos de desarrollo. Colombia vive una discusión sobre cuál puede ser su modelo de desarrollo en el futuro y quién nos va a gobernar y qué modelo de desarrollo queremos. Otra fuerza internacional o determinante es la política exterior y las relaciones internacionales. Vivimos diariamente las diferentes formas y expresiones de lo que significa el mundo relacionado con el exterior y los países que de una u otra forma nos marcan ideas de qué quieren de nosotros y cómo quieren que nosotros seamos, y los países hablan de la soberanía nacional. Y la soberanía nacional tiene unas implicaciones, como hablar después de la pandemia de lo que se llama lo que es la seguridad sanitaria a nivel internacional, que es muy interesante entenderlo. Y una determinante internacional es la innovación, la ciencia y la tecnología. Estas cuatro determinantes, que son fuerzas importantes a nivel internacional, generan tensiones, generan conflictos, pero también nos llevan a buscar consensos y a buscar acuerdos. Siempre nos preguntamos, ¿cómo influye el comercio en la salud de las personas? ¿Cómo influye la innovación y la ciencia y tecnología en la salud de las personas? ¿Cómo influyen los modelos de desarrollo o cómo influye la política exterior y las relaciones internacionales en el mundo de los países, en la vida de las personas en cada uno de los países? Y normalmente revisamos y miramos que la humanidad en su historia ha tenido dos visiones con sentido dialéctico. Una, el bien individual, la ganancia y la riqueza, y otra, el bien común, lo colectivo y lo social. Esas dos tensiones, esas dos formas de ver el mundo generan una tensión, pero los países pueden lograr acuerdos, consensos de manejar ese tipo de propuestas, por ejemplo, con la idea de un capitalismo social, un capitalismo social que permite un mercado pero define cuáles son los bienes comunes que podrían ser la salud y la educación como un bien colectivo y social, el agua potable, el saneamiento, etcétera, y se reduzcan esas tensiones en lo que uno podría llamar las relaciones entre lo público y lo privado. Son tensiones en ética
y si avanzamos a puntos de cooperación o puntos de competencia que tenemos que mirar. Entonces, esto es muy valioso y tenemos una especialización que desarrolla en forma detallada que nosotros podamos trabajar para cada uno de los problemas de salud con estos determinados generada por la IA, la misma idea de comercio internacional, de cooperación internacional, ciencia y tecnología y modelos de desarrollo que actúan en el mundo, actúan sobre las personas y lo importante es que debemos tener conciencia de que esos determinantes internacionales existen y que todo salubrista debe estudiar, debe conocer, debe revisar bibliografía sobre esto para poder avanzar en cómo trabajar, incluso en la diplomacia internacional, que es algo muy hermoso y el cual yo tuve oportunidad en un organismo internacional de la Organización Mundial de la Salud de las Naciones Unidas. Ya entrando en materia con relación a la pregunta de cómo influye el mundial, uno se tendría que decir, bueno, ¿cuáles son los cuatro principales riesgos a tener en cuenta? Y yo aquí les quiero mencionar. Uno de ellos es el sarampión, de una alta transmisibilidad. El otro es el dengue, pensando en México, que aumenta la expansión global de dengue. El otro, de un rápido contagio entre los grupos, es ébola, que en este momento, según la OMS, tiene un bajo riesgo, pero que si sucede es de alto impacto y se considera una grave amenaza de salud pública y se ha planteado dentro del Reglamento Internacional de Enfermedades Internacional de Salud, se ha planteado de que ébola se constituye en algo que tenemos que poner cuidado y estar atentos, especialmente en el mundial, por la participación de los países de África que están afectados en este momento por ébola. Y el otro tiene que ver con un determinante internacional de comercio, que es el efecto del alcohol y la exposición de menores a las propagandas que están, digamos, en todos los espacios deportivos, con un acceso que se ha normalizado y que lleva a un consumo temprano de los licores, del alcohol, que genera muchísimas dificultades. Entonces, estos son los cuatro grandes temas que interesa reconocer con relación al mundial. Veamos el primero muy rápidamente para que tengamos tiempo de conversar. El sarampión está aumentando. Se creía controlado, pero están aumentando la transmisibilidad desde el 2014 hasta la fecha. Hay una causa, ¿cuál es? Hay una alta proporción de no vacunados y los brotes recientes es por eso. Bajamos la vacunación, la cobertura por encima del 95% se fue perdiendo en los países y hoy tenemos un reingreso de sarampión en la región de las Américas y en otros países. Es importante entender eso y por lo tanto hay consideraciones favorables de que los eventos masivos y los viajes internacionales nos pueden aumentar este problema y tener un aumento significativo de los casos. Entonces, si estamos pensando en el mundial, el principal riesgo inmediato es sarampión. Y cualquiera que piense ir a México, a Estados Unidos o al Canadá, debería estar vacunado, debería vacunar su familia para evitar ese riesgo y estar protegido de esta situación. Pero este es el riesgo prioritario, es el principal riesgo de doctores y de las personas en Colombia, y me han dicho, Eduardo, el principal riesgo es sarampión. Por favor, plantea eso claramente en los diferentes lugares a los que tú puedas transmitir tu pensamiento. ¿Por qué sarampión se propaga en estos eventos? Porque es altamente contagioso por la vía aérea, por los aerosoles persistentes. Esa es la razón. Un estadio, un evento deportivo donde hay muchísima gente, es altamente contagioso y la alta densidad de personas pues nos lleva a que se expandan rápidamente
Un solo caso importado lleva rápido contagio a múltiples brotes y por lo tanto los eventos deportivos generan brotes internacionales que han sido documentados, han sido estudiados y se plantea que una sola importación puede generar brotes en México como sede, creciendo en el mundo entero. Tenemos cambio climático, la influencia del clima ha cambiado. Antes no teníamos el zancudito y la Aedes aegypti en todas partes. El cambio climático ha aumentado las temperaturas y ya tenemos en Europa casos de dengue por aumento de temperatura y porque Aedes aegypti ya llegó a Europa, que no se pensaba de esto en los tiempos anteriores, en épocas pasadas. Eso se consideraba prácticamente imposible, pero cambio climático nos llevó a eso, la alta densidad de población, el manejo inadecuado de todos los residuos, las fuentes de agua estancada, etcétera, nos llevan a que dengue es un problema y puede aumentarse con las personas que llegan a lugares como México y los mismos Estados Unidos en su parte baja. Entonces, dengue refleja cómo el cambio climático impacta la salud global. El mundial entonces puede amplificar el dengue. ¿Por qué? Sí, porque tenemos ciudades urbanas con vectores, con problemas de saneamiento, múltiples criaderos de mosquitos, muchas ciudades que no tienen agua y tienen que acumular el agua y tienen que guardarla, porque hay viajeros que llegan y se van infectados o están infectados y eso aumenta, digamos, tiene un periodo asintomático, un periodo de incubación. Entonces, la exportación a países no endémicos, este es el problema. El problema está en que podemos exportar en este mundial a países no endémicos dengue, llevándolo a diferentes lugares, como lo plantea allí este gráfico. Y esa introducción en nuevas poblaciones del virus del dengue genera un riesgo con un establecimiento de un ciclo de transmisión local y por lo tanto el mundial como un superespacio, se considera un superespacio que es capaz de hacer un desplazamiento global rápido y por lo tanto el riesgo no es solo local, es que aumenta la propagación internacional. Entonces, los salubristas, la salud pública, los institutos nacionales de salud, los diferentes grupos, su gran pregunta, bueno, ¿y cómo resolvemos esto? Uno de los temas importantes es hacer consciente a la gente de ese riesgo, dar la información adecuada para que se tomen las medidas del caso y, lógicamente, las autoridades locales reduzcan la circulación de Aedes aegypti durante el tiempo del mundial para evitar que esto pueda causar una dificultad posterior. Bueno. Aquí hay algo que nos está molestando, muy importante. Frecuencia. Tiene brotes activos en este momento en África, brotes que están allí. Es un problema de alta mortalidad, es un problema de transmisión zoonótica y humana, y no hay vacuna. Ahí está el problema. Se nos plantea que el riesgo es bajo, pero es crítico, que hay una baja probabilidad de exportación a nivel mundial, pero la probabilidad de impacto, si llega, es bastante alta por la concentración de población que estaría allí. Por lo tanto, se plantea la necesidad de una vigilancia en puntos de entrada y áreas de detección de enfermedades infecciosas y el gran desafío para la salud pública es detectar pasajeros asintomáticos. Ahí está el punto, cómo detectar pasajeros sintomáticos y monitorear viajeros de alta transmisión mensual que vienen de la región africana y el riesgo, porque no se va a suspender los vuelos, no se va a suspender que la gente llegue. Entonces, el desafío es las medidas de vigilancia epidemiológica para evitar que este riesgo ocurra. Y tenemos allí entonces la importancia de la prevención
y la prevención importa más que la probabilidad. Y acá, finalmente, el tema 4, alcohol y deporte, un determinante de salud. La recomendación de la OMS es restringir la publicidad y patrocinio en eventos deportivos que no se cumple por parte de los comerciantes, las empresas de cerveza, de licores, etcétera. La exposición aumenta en el inicio temprano, se incrementa el consumo en los jóvenes. Hay una gran publicidad asociada a los deportes y en los eventos deportivos masivos sobre el alcohol, en todo tipo de evento deportivo, en el fútbol, en el béisbol, en todo lo que ustedes quieran, hay una publicidad exagerada y se ha generado una normalización de la percepción del consumo de alcohol con los eventos deportivos, así digan alcohol cero, pero se induce al consumo de bebidas alcohólicas, no alcohólicas, durante los eventos deportivos. Y lo más grave que tenemos es el incremento y el consumo precoz en mayores, en personas menores, y el mayor consumo en adolescentes especialmente es muy importante. Entonces, el mundial influye. Así no lo creamos, no lo veamos, no lo sintamos, en las conductas e influye en los estilos de vida, influye en la salud de la población y en las conductas de salud. Y ese es el cuarto gran tema. Entonces, una visión integral es que tenemos riesgos infecciosos, tenemos unos determinantes sociales y comerciales, tenemos un sistema de salud que está bajo presión en este mundial y que tenemos que tener una visión y una perspectiva integral de la salud global, entendiendo los virus, la sociedad, las políticas. Y por lo tanto, prepararnos. La salud global entonces requiere un enfoque multidimensional, que los comunicadores sociales entiendan esto, que los políticos lo entiendan, que los diferentes grupos de salud pública lo comprendan y actúen sin generar una alarma exagerada, pero actúan con las diferentes medidas, tomando las diferentes recomendaciones que se pueden hacer. ¿Qué debe hacer la salud pública? Bueno, fortalecer la vacunación en sarampión, sí. Vigilancia epidemiológica para el ébola, sí. Control vectorial del dengue en las ciudades donde va a haber el evento deportivo al máximo. Regulación del mercadeo y del comercio de alcohol para generar unas formas diferentes en esto, una acción colectiva y regulación, un marco regulatorio que sea claro, que siga el reglamento internacional con las leyes de salud global, un marco de reglamento internacional, y nos lleva a que la prevención es más efectiva que la respuesta. Aquí decirles que estos son los riesgos, la interconexión, y voy a pasar muy rápido aquí esto, porque me gustó muchísimo compartir a ustedes de qué alcohol trae a los niños y a las niñas y adolescentes. Merecen crecer libres de la presión comercial para consumir alcohol que se ofrece y se da en los eventos deportivos. El mundial es una ocasión para eso. Los diferentes países tienen, eh, algo está pasando aquí, que no sé qué, lo que pasa ahí, pero bueno. Cuatro mensajes enmascarados de la gran industria de alcohol. La industria de alcohol presenta como: uno, es facilitadora de la celebración colectiva y del orgullo nacional. Entonces, el alcohol, la cerveza, el licor están cerca a la celebración colectiva y se vuelve un símbolo de orgullo nacional. Está aliada a los pequeños negocios y a la economía local, en las tiendas, en los restaurantes, en los bares, en todas partes. La propaganda está presente y se hace una aliada de la salud pública con lo que se dice de promoción de consumo responsable. O sea, tú eres el responsable, sé moderado, no consumas tanto, pero consume alcohol. Y es socia estratégica de los diferentes gobiernos. Es importante que entendamos eso. La industria entonces habla con dos voces, que es lo mismo que el tema del tabaco, tiene dos voces y actúa hacia afuera y hacia adentro en forma diferente. Y es importante ser consciente de eso. Aquí hay un profesor de la Universidad de Stirling
que enseña claramente cómo el alcohol está metido hasta los tuétanos en todos los eventos deportivos y por lo tanto nos advierte que tenemos que actuar sobre eso. ¿Cuáles son entonces las medidas oficiales? Pues bueno, existen acuerdos entre la OMS y la FIFA para actuar en este momento, incrementando filtros sanitarios en aeropuertos y sedes oficiales, en generar áreas de aislamiento en estadios y en hoteles en caso de que se sospeche de ébola u otras enfermedades contagiosas, teniendo personal médico capacitado, monitoreo epidemiológico diario, pausas de hidratación por el tema del calor y protocolos de comunicación de riesgo entre la FIFA y la OPS y la OMS para las autoridades locales con el fin de informar rápidamente y oportunamente sobre cualquier brote, de hacer recomendaciones a los viajeros y ciudadanos para la vacunación como prioridad máxima en sarampión, rubeola, parotiditis, influenza, COVID-19, hepatitis A y B, tétanos y difteria, etcétera. O sea que vacunación es un instrumento de prevención importante para los riesgos específicos que allí están anotados y estimular, lógicamente, las medidas generales de prevención en higiene personal, en manejo de alimentos y bebidas, en la prevención de picaduras, en el autocuidado de los eventos masivos, que es importante tenerlo en cuenta, no asistir a un evento si tú tienes un fiebre, si tienes síntomas respiratorios o gastrointestinales como ciudadano, no debes ir al evento, debes quedarte en tu casa si hayas comprado las boletas, tienes que regalarlas. Protección sexual, porque en estos eventos pues también se estimula esto y se plantea que se tiene que prevenir VIH, hepatitis B y sífilis. ¿Cuáles son entonces los riesgos destacados? Ya los vimos. Ébola, sarampión, enfermedades transmitidas por alimentos y agua y vectores, importante. Sarampión tiene brotes activos en Canadá, México y Estados Unidos. Ébola tiene en África y es importante. La gran conclusión, por lo tanto, es los planes oficiales combinan vigilancia epidemiológica intensificada, protocolos de aislamiento y comunicación internacional. Para los ciudadanos es clave que vacunarse antes del viaje, mantener higiene estricta y evitar asistir a eventos si al evento si presenta síntomas. Los riesgos del comercio, ya los expliqué, especialmente en el comercio de alcohol, que se asocia a una inducción positiva para que los adolescentes consuman alcohol. Muy delicado esto y la OMS está recomendando medidas costo efectivas para prohibir la publicidad y el patrocinio, así como se hizo el convenio marco para el tabaco, pues habrá que ocurrir en un futuro un convenio marco donde no se haga la inducción de bebidas alcohólicas en los eventos deportivos. Va a ser una gran batalla de la salud pública, va a ser el evento más importante de salud pública en las próximas décadas para que la gente comprenda que no se puede seguir estimulando el consumo de alcohol en los eventos deportivos. Creo que ahí ya tenemos, eh, básicamente es eso. Tenemos un rol de la ciencia y la tecnología como determinante internacional, que en estos momentos están trabajando en eso. Es importante entenderlo, que la ciencia y la tecnología está pendiente de estos eventos, que tenemos que aprender, tenemos que estudiar inteligencia artificial, big data, etcétera, todo lo que tiene que ver con detección temprana, modelamiento predictivo, monitoreo en tiempo real. Tenemos que tener sistemas de información inteligente para ver las epidemias que pueden ocurrir en eventos deportivos, etcétera. Que los organismos internacionales, la FIFA y la OMS, tienen una responsabilidad para implementar estrategias de comunicación de riesgo y alimentación en los estadios, etcétera. Los expertos advierten que los países anfitriones, si aplican medidas débiles, estamos frente a un riesgo internacional grande. Por lo tanto, hay que estimular. Por eso esta charla tan importante, de que ustedes sean conscientes de que alcohol y comercio en la salud está influyendo en el mundial, el sarampión, el ébola, la ciencia y la tecnología y los organismos internacionales
Y ahí dejo abierto para que nosotros podamos conversar un poco sobre lo que estamos planteando y poder estimular algunas preguntas. Permítame, yo dejo aquí la presentación, pero esta presentación que he hecho muy rápidamente nos permite, con la coordinación de nuestro profesor Darío García, que podamos hacer un diálogo alrededor de este tema, que cuando conversamos lo consideramos de gran valor, de gran importancia y de algo muy interesante que tenemos que trabajar. Así es, profe. Fíjese que interesante, que es una visión diferente, ¿no? Porque ahorita nosotros, la mayoría de la población se encuentra centrando toda su atención en el fútbol y en el resultado, en el equipo, en el balón, ¿no? En los equipos, quienes van lesionados, quienes pueden convocar. Y nosotros como salubristas tenemos justamente esta responsabilidad, este deber, ver eso que las masas quizás no ven. Así es. Qué interesante, profe, eh, el darnos a conocer esto. Me gustaría saber si de pronto alguno de los asistentes tiene alguna pregunta para el doctor Juan Eduardo Guerrero. Si es así, pueden levantar la mano y realizarla o algún comentario que tengan que realizar. Pero tenemos a Shirley García. Adelante, Shirley, te escuchamos. Buenas noches. Buenas Muchas noches. gracias, doctor, por su excelente aporte, un tema bastante importante en la salud pública. Me gustaría de pronto saber cuáles son las principales debilidades de los sistemas de vigilancia epidemiológica en América Latina frente a estas enfermedades emergentes como el ébola y el sarampión, debido pues a estos eventos que mueven cantidad de personas. Si estamos preparados como país, tenemos sistemas de información eh, entrelazados, es decir, que permitan establecer un intercambio de información entre esos países que nos permita conocer de pronto alertas ante posible presencia de este tipo de enfermedades en nuestros territorios. Mira, antes de la pandemia de COVID-19 salió una publicación, si estamos preparados para una pandemia. En ese tiempo pensábamos en ébola, pero no estábamos pensando en COVID-19. Hay una publicación muy interesante a nivel mundial de un grupo que evaluó los diferentes países para ver, para mirar lo que tú estás preguntando. ¿Estamos los países preparados? ¿Hemos leído el reglamento Sanitario Internacional? ¿Hemos cumplido con las diferentes recomendaciones del Reglamento Sanitario Internacional? Y la respuesta, 3, 4 meses antes de que empezara la pandemia de COVID-19, es de que el mundo entero no estaba preparado para detectar los problemas de una pandemia. No estábamos preparados. Hoy, supuestamente después de COVID-19, diríamos que los países aprendimos, que hemos avanzado, que tenemos mejores sistemas, que tenemos mejores prácticas de vigilancia epidemiológica, pero es una forma diferencial en el sentido de que sabemos, por ejemplo, Colombia tuvo que incrementar el número de pruebas para detectar COVID-19 en un tiempo muy corto y muy rápido, y tuvo que aprovechar toda la capacidad instalada de sus laboratorios nacionales de salud pública, pero utilizar la capacidad privada para poder hacer las pruebas y detectar el mayor número de casos y poder hacer los cercos epidemiológicos que correspondían en su momento. O sea que aprendimos. Tuvimos una experiencia muy interesante de equipos de respuesta inmediata y rápida para poder atender, y diríamos que los países en ese sentido están preparados, pero es importante entender que por condiciones, digamos, de política, por reducción de presupuesto, por múltiples razones, se va olvidando la experiencia.
y los países van degradando, digamos, esa posibilidad de estar bien preparados o no se está pagando adecuadamente su Instituto Nacional de Salud, no se tienen los recursos suficientes para seguir haciendo investigaciones, etcétera. Entonces, eso nos coloca de nuevo en el limbo de poder decir, estamos en dificultades y posiblemente no estaríamos preparados. Cuando nosotros, como Asociación Colombiana de Salud Pública, le enviamos una carta al ministro de Salud, al Instituto Nacional de Salud, al Instituto, a la Organización Panamericana de la Salud, al grupo de infectólogos de Colombia, y les decimos, estamos mirando que tenemos tal dificultad, que tenemos un mundial, que tenemos posibilidades de sarampión, de ébola, tenemos posibilidad de lo que yo les he dicho ya. Les queremos pedir el favor que nos digan qué medidas están tomando. Esa simple nota, esa simple carta, que es una alerta ciudadana, porque nosotros somos una asociación de la sociedad civil como alerta ciudadana, el solo hecho de preguntarlo ya estimula que internamente los países, la OPS, etcétera, pues nos digan si estamos preparados o internamente, ve, preparémonos rápidamente porque tienen razón de preguntarnos qué está ocurriendo y por eso la importancia de la conciencia de salud pública y de la conciencia ciudadana que tiene que estar presente porque los ciudadanos debemos también solicitar que se tomen las medidas del caso para que no nos tomen de sorpresa un caso que de un momento tenga. Entonces, estudiarlo, leerlo, revisarlo, yo estoy seguro que si lo hacemos masivamente, que es algo que tenemos que hacer, pues posiblemente estamos advirtiendo y generando un comportamiento diferente. Pero Shirley, podría decir para resumir, si estamos mejor que antes de COVID-19, pero tenemos la duda de que estemos bajando la guardia y que de pronto nos tome la sorpresa otro hecho de estos porque no mantuvimos nuestras capacidades de respuesta adecuadas. Bueno, doctor, muchas gracias. Y tengo otra pregunta que está muy relacionada de pronto con mi ejercicio profesional. Yo tuve la oportunidad de trabajar en muchos brotes en la Secretaría de Salud, pero una pregunta fundamental desde, digámoslo, desde el nivel nacional, eh, ¿sería posible dentro de esas estrategias que podríamos implementar como autoridad sanitaria los planes de shock? Es decir, la revisión exhaustiva de cómo, un ejemplo, cómo están nuestras coberturas de vacunación. Claro. Tenemos ese plan integrado para dar respuesta a un posible brote que se nos pueda presentar. Tenemos el personal suficiente, tenemos los equipos de respuesta inmediata conformados, cada uno definidos con funciones, tenemos capacidad técnica, o sea, tendrían realmente las secretarías que prepararse en dado caso, alerta por si se llega a presentar una situación. Mi pregunta es, desde el nivel nacional, ¿se está solicitando o se está revisando realmente que los departamentos y municipios realmente cumplan con eso para, en caso dado de una emergencia sanitaria, pues todo el mundo esté como que ya sabemos lo que tenemos que hacer, tengamos definidos nuestros roles y participación dentro de eso? Pues yo te diría, Chile, lamentablemente, que yo creo que no está ocurriendo eso. Y eso es, por eso nosotros como Asociación Colombiana de Salud Pública hemos decidido enviar una nota, una carta abierta para llamar la atención porque el hecho de que expresemos esto con toda seguridad, la gente no se queda quieta, la gente actúa. Entonces, este es un llamado, ustedes son unos estudiantes privilegiados por estar recibiendo esta información de parte mía, pero nosotros estamos cumpliendo con un deber de alertar a nivel nacional y también a nivel internacional para que esto se revise y ojalá pues por lo menos que le digamos a todo el mundo hay que vacunarse para tal cosa y aquí está la vacuna y en tal parte los vacunamos y tal día será la jornada masiva para vacunar, para llevar sus niños, etcétera. Eh, Hacer conciencia sobre el tema del alcohol en los hogares responsables, pues realmente hay que discutir qué significa el alcohol porque se induce el alcohol
en estos eventos deportivos y las familias deben conversar con sus hijos, con sus adolescentes en el grupo y los padres dar ejemplo, pero estamos en una cultura alcohólica, desafortunadamente, una cultura que estimula el alcohol. Entonces, cómo hacerlo y cómo llevar un mensaje donde la gente generalmente pueda discutir qué tanto daño nos está haciendo la propaganda de los eventos deportivos para inducir un mayor consumo de alcohol en nuestra población. Nosotros somos una población con un alto consumo de alcohol y ese alto consumo de alcohol pues se aumenta con los eventos deportivos. Los bares y los restaurantes se ponen furiosos cuando una ley seca aparece de un momento a otro y les dice, mañana es ley seca y bueno, ¿y cómo así? Y aquí tenemos qué vamos a beber y cómo vamos a vender y quién va a pagar tal cosa. O sea, es un problema económico también. Entonces, ¿cómo se maneja eso? Es parte de lo que la salud pública tiene que aprender a reconocer y manejar adecuadamente. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Gracias a ti por la pregunta. Doctor, tenemos también a Tyron con la mano levantada y por acá en el chat luego Angélica Blanco también nos pidió la palabra. Está bien. Profe Darío, doctor Eduardo y a los profes y a los compañeros, buenas noches para todos. Buenas noches. Doctor Eduardo, pues agradeciéndole el espacio, lo que usted acaba de mencionar sobre pues todo lo que tiene que ver con el tema. Pues, a ver, doctor, lo que pasa es que, digamos que desde que me planteé estudiar la maestría en salud pública, he tenido un conflicto interno con muchas situaciones que uno quisiera cambiar, pero que a nivel político y económico es muy difícil. El tema del alcohol, como usted lo menciona, es un tema muy complicado porque influye mucho lo que tiene que ver con que de pronto una empresa de cervezas haga un patrocinio a una federación, y que cuando uno lo habla desde la manera de que hay que eliminar esa influencia del alcohol en el deporte, va a ser muy difícil. Va a ser un conflicto que muy pocos van a tener que aceptar, precisamente por eso, porque se mueve muchísimo dinero. Entonces, a raíz de esto, pues obviamente hay muchos menores que están a temprana edad consumiendo el alcohol, pero es algo muy difícil que si nos vamos a la realidad de Colombia, por ejemplo, Cerveza Águila, que dice que es la patrocinadora de la selección, pues muy difícil, y eso viene de hace años, pues desde que yo tengo memoria, es el Claro. patrocinador. A la Liga Colombiana la patrocinaba Mustang anteriormente, que es de cigarrillos. Entonces, son cosas que, como se mueve mucho dinero, lo veo muy difícil. Tal vez desde la educación, y en los hogares y en las instituciones educativas, más bien por ahí, pero que se vaya de pronto a, a disminuir esa influencia del alcohol, lo veo muy difícil. Por ejemplo, muchos niños ven el fútbol y acabas de pasar la final de Alemania, Claro. en donde los alemanes son por cultura consumidores de alcohol, y en la final, o sea, usted verá al mejor jugador de Colombia, Lucho Díaz, con un vaso gigante lleno de cerveza, pues ellos van a normalizar ese tipo de situaciones, así como usted lo menciona. Entonces lo veo que no es imposible, es un trabajo que tiene que pasar varios años, precisamente para disminuir esa influencia, pero de Muy que bien, Tyron. es difícil. De acuerdo, Tyron. Y, Doc, con respecto a lo del ébola, pues también desde que tengo uso de razón, he visto, o se ha evidenciado desde que siempre ha habido el problema del ébola en África, pero pues al ser una población, eh, que muchos piensan que allá no, la economía está mal, pues no le han puesto como mucho cuidado, o no sé, doctor, desde su perfil de que usted ha estado en la organización, cómo se ha manejado este tema, porque es que siempre ha sido la base de esta patología, y no solamente de esta, sino de muchas otras, en donde
siempre se ha centralizado África con una enfermedad como el ébola. Entonces uno dice, pero ¿por qué si lleva tantos años? ¿Por qué si hay tantos avances tecnológicos? ¿Por qué si la ciencia ha avanzado tanto? ¿Por qué no han influido en, en mitigar o disminuir esa patología en esa región? Ahorita se vino a escuchar el ébola precisamente por el mundial nuevamente, pero uno dice, pues es que el ébola viene desde hace años, que viene desde esta zona. Entonces, sí, hay un alto contagio por ser un evento mundial, pero ¿por qué tiene que ser un evento mundial para ponerle cuidado nuevamente a esto que toda la vida estaba ahí? Entonces, en ese tipo de casos, Doc, pues no sé si sería bueno que no sé desde qué avances se han logrado para esto, para mitigar esta patología, porque pues, como le digo, me parece que al día de hoy, digamos lo que sí, debería existir, pero no a gran escala como años atrás y como se ha venido evidenciando en los últimos años. Gracias, Doc. Sí, Tyron. Mira, son dos respuestas que tengo que darte. Una, no tengo la menor duda que el tema de alcohol es como el tabaco. Es muy complejo y muy difícil y uno podría decir, bueno, no se puede hacer mayor cosa, pero es importante estudiar, por ejemplo, tabaco. Tabaco es algo que llevamos casi 30 años trabajando para la reducción del consumo de tabaco y entender que no es un asunto de un solo país, es un asunto global, es un asunto de todos los países, es un asunto internacional, es un asunto que requiere muchos esfuerzos porque estamos frente a una cuestión de un gran comercio internacional con muchísimo dinero, con muchísimas mentiras y con muchísimos estudios e investigaciones que trataban de demostrar que tabaco, por ejemplo, no producía cáncer. Las personas que están en el comercio del alcohol, de las bebidas alcohólicas, pues no quieren aceptar que el alcohol genera tales problemas y en este momento se está acumulando la evidencia en el mundo de los problemas que el alcohol causa a la población y como salubristas tenemos que entender, esto es una legión en contra de esto a nivel internacional. No es un asunto de un país, no es un asunto de un municipio. Lógicamente, todos tenemos que tratar de ayudar a las medidas que internacionalmente se están planteando para que eso no ocurra. Y se están estableciendo mesas de negociación. Yo les dije a ustedes es necesario que nosotros entendamos que cuando hay tensiones internacionales, hay conflictos, hay que generar consensos y negociación. Y la negociación es de que tenemos que, incluso con dinero de las empresas comerciales de alcohol o de tabaco, llegar que acepten de que produce problemas, que la población tiene que tener menor consumo y que la población debe ser responsable y tener la información suficiente de lo que hace daño. Y eso es una campaña internacional que tendría que ser financiada por quienes están vendiendo sus productos. Entonces, es un asunto internacional. Piensen en lo que ha ocurrido con tabaco. Tabaco se ha logrado reducir mucho. Ambientes libres de humo. ¿Podrá haber ambientes libres de alcohol y de consumo de bebidas alcohólicas? Pues ¿por qué no pensarlo? En 10, 15, 20 años tengamos una cultura diferente si logramos ambientes libres de humo, entendiendo lo que significa el fumador pasivo y el daño que le causamos a la persona que no fuma pero que vive a nuestro lado, las personas que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica porque fumaron durante toda la vida y su pobre esposa también otra enfermedad pulmonar obstructiva crónica porque nunca supo que ella como fumadora pasiva le podía pasar exactamente lo mismo. Entonces, Tyron, te quiero decir, es importante como salubristas entender que hacemos parte de un equipo internacional, de algo que internacionalmente se está advirtiendo que se debe reducir, así como nos están advirtiendo que hay alimentos altamente azucarados, alimento con cantidades de sal que nos pueden causar, alimentos ultraprocesados, con la conciencia del etiquetado, lo que ustedes quieran, con impuestos para que no se consuma tanto tabaco, no se consuma alcohol, todo lo que usted, todas las estrategias internacionales
tendrán que darse y serán debates políticos. Este es un asunto político internacional. No es un asunto de un solo país y no es un asunto de un solo grupo pequeño, no. Es un asunto internacional y debemos vernos como una legión internacional que busca que se reduzca el consumo del tabaco, del alcohol, del azúcar, de la sal y que cuidemos las nuevas generaciones y las nuevas generaciones crezcan conscientes de que el alcohol hace daño, que el tabaco hace daño, que el vapeo hace daño, que los cigarrillos electrónicos hacen daño, que la sal hace daño, que los ultraprocesados hacen daño. Estamos invadidos. Yo soy Tyron, tienes toda la razón. Estamos invadidos. En cualquier tienda encontramos productos ultraprocesados que nos están haciendo daño y nos están generando todo el tema de malnutrición y obesidad. Estamos invadidos y uno puede decir esto es muy difícil, pero no podemos poner la bandera abajo, por el contrario hay que levantarla y entre más gente la levante, ese es el rol del salubrista y es el rol ético de los salubristas. Entonces te diría, no hay que desanimarse. Yo he sido testigo de lo que ha sido la lucha para en contra del tabaco y lo que eso significa. Y yo he visto también los resultados, los resultados. Nadie pensaba que era posible tener ambientes libres de humo. Nadie. Eso es muy difícil, me decían en ese tiempo. Eduardo, eso es muy difícil. Bueno, hoy tenemos, yo me primer piso a fumar afuera de la organización y fumar en la calle, porque nuestro ambiente internamente era un ambiente libre de humo. Esa imagen creció, esa imagen se impuso y logramos que eso ocurriera. ¿Cómo ocurrió el fenómeno? Educando, educación fundamentalmente. Entonces te diría, Tyron, hay que vestir la camiseta de que si es posible, entendiendo que no es fácil, entendiendo que se está luchando contra una gente que tiene muchísimos recursos económicos y que toca negociar con ellos para lograr acuerdos que permitan que reduzcan la intensidad de esas propagandas y posiblemente algún día ya empezó. Esto de que estamos haciendo nosotros advirtiendo en un mundial lo del consumo del alcohol y las marcas, muy poca gente lo habla en Colombia, muy poca gente lo habla. ¿Por qué? Porque Bavaria le paga a muchos comunicadores sociales para que no lo hagan. Entonces tiene que haber unos mensajes y unos comunicadores sociales alternativos que comiencen a hablar. Yo creo que tú tienes razón también, pero te quiero decir algo. Se ha hecho muchísimo en tema de ébola, se tienen muchísimas investigaciones, se trabaja mucho, pero en este caso específico es que esta es una nueva variante, incluso tiene un nombre diferente, porque es una nueva variante y esta nueva variante no tiene vacuna. Las variantes anteriores se están controlando porque hay vacuna. Se logró, digamos, tener vacunas para las variantes del virus de ébola previo, pero esta surgió en este año, surgió antes del mundial y en este momento esta variante no tiene vacuna. Por eso la OMS se ve en la obligación, de acuerdo al Reglamento Sanitario Internacional, de generar una alerta mundial, de decir, oh, es de alto riesgo, puede tener dificultades y el mundial es una posibilidad, nos puede causar problemas porque no tenemos vacuna y porque su mortalidad está casi como en el 40%. Y la OMS en este momento tiene un proyecto acelerador para la producción de vacuna, pero no va a alcanzar, no va a alcanzar a llegar antes del Mundial y por lo tanto, pues el deber de la OMS es advertirle al mundo, ojo, hay una variante que no tenemos vacuna y la única opción es vigilar que los casos no se nos salgan de las manos y que no salga de África esta situación. Eso te puedo decir con relación a tu última pregunta. Y Muchas Doctor, gracias, gracias, doctor. pregunta. Muchas vale, gracias. doctor, a usted muchas gracias. La verdad, creo que con lo que usted me acaba de mencionar, usted ha sido la segunda persona que me dice que no me desmotive, pero al contrario, estoy más motivado que nunca porque pues precisamente estoy en la maestría para tener muchas bases para aprender y pues precisamente
incentivar a muchos, pues a cambiar muchas políticas y muchos comportamientos que uno evidencia en la salud pública. Pero, como le digo, doctor, yo creo que entonces me va a tocar que replantearme para que la gente no piense que yo ando desmotivado, al contrario, es una motivación mucho mayor. Muchas Así es, gracias, Tyron. doctor. Profe Darío Yo y también he Carlos. sufrido depresiones muchísimas y digo, no, no hay posibilidad, no hay nada que hacer, este mundo no cambia, etcétera. Pero los saludistas tenemos algo muy especial, que tenemos una resiliencia especial para seguir trabajando y poco a poco hemos visto cambios en el mundo. Son progresivos, no son de un momento a otro, es de generaciones que se van haciendo los cambios. Entonces, cuando uno estudia la salud pública, su historia, se da cuenta que progresivamente hemos ido mejorando y por lo tanto eso es lo que nos debe tener esa mirada de mediano plazo es importante, pero actuar en tiempo real con lo que nosotros podemos hacer. ¿Y qué podemos hacer? Pues ojalá con nuestras familias primero, con nuestros vecinos primero, lo que sabemos, con nuestros territorios primero, mientras el mundo globalmente poco a poco va cambiando. Muchas gracias. Muy bien, Tyron. Creo que Pues, había otra. sí, Sí, doctor, Angélica muy buenas Blanco. noches. Darío, muchas gracias. Doctor Juan Eduardo, muy buenas noches. Es un Buenas gusto y un noches. placer para mí saludarlo. Y esta oportunidad que nos da Darío de contactarnos con usted y escucharlo, porque amplía muchísimo más la perspectiva, ¿verdad? Acerca de todo este evento que mueve masas, pero a pesar de eso genera también muchas situaciones de salubridad que debemos tener presentes nosotros y nuestros estudiantes que están en formación en este proceso. Doctor Juan Eduardo, ¿cree usted que todo este evento debería ser medido no tanto por los resultados dentro, sino que debería ser medido también con su impacto frente a la sociedad acerca de cambios de modos y estilos de vida y una perspectiva o una mirada mucho más allá acerca de la actividad física? De acuerdo con lo que estás planteando. Culturalmente se nos plantea, digamos, el deporte como lo máximo y está bien, pero no todos vamos a ser deportistas de alto rendimiento. Y entonces es importante también entender eso. Habrá un grupo de la población y una generación que serán deportistas de alto rendimiento. Cada generación y cada grupo humano tiene sus ritmos y tiene sus formas de hacer su deporte. Y entonces es importante comprender que moverse es... Yo tengo mi madre tiene 96, 97 años y está muy bien de salud, está muy bien de salud, yo me quedo aterrado. ¿Cuál es su clave? Mi hijo, hay que moverse, hay que moverse. O sea, no es hacer deporte, hay que moverse. Moverse significa que tú tienes que tener un oficio. ¿Cuál fue su oficio durante toda la vida? Pues arreglar su casa, sus matas, cuidar sus matas, cuidar sus arbolitos, cuidar su espacio y caminar cerca de su casa. Eso es moverse. Entonces, ese sentido de moverse es importante entenderlo y habrá grupos de población que tenemos que decirles, sí, tenemos que movernos. Eh, Hoy que tenemos generaciones que estamos, después incluso de la pandemia, que es mucho más fuerte, pegados de las pantallas y pegados de los webinares y pegados de los diálogos y que tenemos trabajo virtual, todo lo que ustedes quieran, tenemos un sedentarismo altísimo. Y por eso aparecen, digamos, personas que nos dicen pausa activa. Pausa activa es, por favor, despréndete un momento de la pantalla y así sean 3 minutos, mira hacia otra parte, mira si está lloviendo, mira si hay un pajarito en tu ventana, mira hacia otro lugar. Es una forma de moverse psicológicamente y mentalmente para poder descansar, porque necesitamos descansar para evitar, digamos, otros síndromes y otras enfermedades mucho más delicadas y que afectan nuestra salud mental porque no logramos descansar lo suficiente. Entonces, así como tenemos personas, digamos, de rendimiento alto, cada uno tiene que tener cuál es mi rendimiento.
mi rendimiento en el sentido de que yo pueda descansar. Muchas personas nos enseñan, mira, hay que respirar, sé consciente de la respiración. Consciente de la respiración significa que nosotros seamos conscientes de que respiramos y por eso vivimos. Y cuando profundizamos la respiración para poder soportar una rabia, nos estamos moviendo cuidándonos internamente. Nos estamos desatar una rabia que no debería ocurrir y afectar, digamos, a otra persona frente a una rabia o una tensión familiar o una tensión laboral, pues prefiero respirar. Entonces, lo que tú planteas es muy valioso. Cada uno tiene su ritmo, tiene que encontrarlo, pero lo importante es que sea consciente de que su mente, su cuerpo y su espíritu están en paz y están calmados. Ese es el Excelente. punto, ese es el punto y yo pienso que los salubristas tenemos que conocer y poder enseñar qué significa eso, especialmente por el incremento de los problemas de salud mental que hemos visto después de COVID-19. Doctor Juan Eduardo, mire, yo tengo la oportunidad de ser docente de este grupo de estudiantes y Darío lo decía ahora al inicio de esta conversación. Yo me siento y empiezo a leer los foros en donde ellos participan y quedo gratamente admirada porque es una nueva generación con una perspectiva completamente diferente y creo que vamos creciendo. El mundo empieza a cambiar en la medida en que vamos formando personas con esta. Nosotros tenemos una mirada optimista y queremos ayudar a una sociedad que está sentida independientemente de cualquiera que sea su problema, pues queremos es ayudar. Entonces, yo quisiera que me les dejara un mensaje así bien fornido para que ellos sigan motivados y sigan avanzando en su proceso. Yo veo y percibo muchísima motivación en ellos. Este tipo de encuentros hace que ellos amplíen muchísimo más su perspectiva, porque verlo y escucharlo doctor Juan Eduardo, nos permite eh, crecer muchísimo más como salubristas y desde la experiencia que usted nos transmite, pues nos garantiza que este proceso de formación genere como resultado unos salubristas que le aporten muchísimo a nuestra sociedad. Entonces, le agradecería enormemente que nos dejara un mensaje así bien motivador. Muy bien, Angélica. Yo pienso lo siguiente y escuchándote he recordado una parte de mi trabajo en El Salvador. Yo fui representante de la OPS en El Salvador. El Salvador es un país pequeño, muy lindo, que en el tiempo que yo estuve allá tenía como 6 millones de habitantes y muchísima gente de El Salvador vive en los Estados Unidos, casi 3 millones, o sea, son 9 millones de salvadoreños. La tercera parte vivía en ese momento en Estados Unidos y mucho del dinero y de la economía de El Salvador son las remesas. Es el dinero que envía la gente que trabaja en El Salvador a sus familias que tienen dificultades y viven de eso, de las remesas. Pero también eso generó un problema que fueron las maras. Todos los deportados y todas las personas delincuentes de los Estados Unidos que fueron generando redes de delincuencia alrededor del narcotráfico, del microtráfico y todo, generaron en El Salvador unos grupos juveniles y unos grupos de personas que eran dirigidos por personas armadas, por grupos armados, y las maras, casi desde niños, enseñaban a los niños a la violencia, al odio, a armarse y a defenderse porque se sienten agredidos de una sociedad que está en contra de ellos. Para ellos la sociedad en su conjunto está en contra de ellos y tienen que agruparse a través de estas maras y bandas juveniles supremamente delicado y me tocó vivir el tiempo de deportaciones de mucha gente que llegaba diariamente. En ese tiempo se acuñó algo que mucha gente, y todavía lo hay, se hablaba de la mano dura, después se habló otro gobierno, se llamó la supermano dura, y la supermano dura era la cárcel, el castigo, todo lo que ustedes quieran, todo lo que ustedes quieran. Yo tuve oportunidad siendo representante de la OPS estando allí, de observar eso y conversando con una persona dirigente de El Salvador,
y que me conocía y apreciaba mucho lo que pensaba, me dijo, Eduardo, ¿qué se te ocurriría para proponer? Porque mira lo que está pasando con estos muchachos. Cada día más violencia, cada más crímenes, cada día más robos, todo eso. ¿Qué hacemos? Y les dije, miren, lo que yo observo es que estos muchachos los recibe es la mafia y no sus familias y el Estado. La mafia los recibe, les da comida, les da dinero y les da armas. Y los recibe la mafia y los captura. ¿No será posible que sea el Estado y las familias que reciban los muchachos y les den otro trato? Y ahí generamos un programa que se llamó el programa Ternura. Ternura era darle la mano a los deportados, quitarle los grilletes, quitarle las esposas, quitarles las esposas mentales que tenían de la vida, que los tenían, los había tratado en muchas formas, darles el soporte psicológico suficiente, darles comida, darles afecto y llevarlos a unos lugares diferentes, como la bienvenida a su país, el regreso a su país. Y ahí apareció el programa Ternura. Ese programa Ternura era muy interesante porque el presidente de la República, en ese tiempo se llamaba Antonio Elías Saca, se llama Antonio Elías Saca, él dirigía el plan Supermano Dura, pero su esposa, Ligia Amparo de Saca, dirigía desde el Bienestar Familiar el programa Ternura, organizado y apoyado por la OPS y por la Cooperación Técnica China, que nos dio dinero para eso. Pues durante 3 años redujimos cantidad de problemas de violencia y está documentado. Lo hicimos. O sea, alguien me decía, Eduardo, tú estás poniendo la pastillita que es el amor, es la ternura, es el abrigo, es la caricia, es el abrazo de recibir las personas y eso es salud pública. Les quiero decir, eso es salud pública. Y salud pública es bajar la bandera del odio y dar otras opciones a las personas para que puedan sobrevivir y la gente sale adelante. Nosotros en Colombia lo hemos vivido con el proceso de paz. El proceso de paz redujo en una forma importante en el 2017-18 la violencia, los homicidios, todo lo que ustedes quieran. Ahora volvió a crecer, pero en su momento el proceso, la paz es algo que no podemos dejar de creer en ella. La paz es algo que tenemos que lograr. Y la paz debe ser parte, digamos, de un salubrista. Yo en la Carta de Ottawa, cuando uno lee la Carta de Ottawa del 1985, dice hay unos prerequisitos de la salud pública. Un tema de prerequisito es la paz, la convivencia. Es allí donde nosotros tenemos que centrar. Entonces, la salud pública es cómo siembro paz, cómo siembro paz en los diferentes momentos. Y es posible que un salubrista ayude a sembrar paz. Tengo un amigo muy grande que se llama Saúl Franco, más o menos contemporáneo. Saúl Franco es una persona valiosísima, trabajó como comisionado de la Comisión de Paz en Colombia, las memorias. Y Saúl es una persona maravillosa. Le ha tocado vivir y revisar muchísimas cosas de las memorias de toda la violencia en Colombia, pero él sigue diciendo, Eduardo, la única salida, lo mismo el padre de Ruz, que fue quien coordinó la Comisión de Paz en su momento, la única salida es la paz espiritual, mental, del cuerpo, la que tenemos que vender los salubristas. Y tenemos que comenzar a hacer eso. Si nos formamos en ese sentido, seremos grandes salubristas y nunca tendremos la posibilidad de aburrirnos. Viviremos trabajando hasta el último día de la vida. De modo que ese es mi Claro que sí. mensaje. Muchísimas gracias, excelente. Doctor, qué placer siempre es escucharlo, ¿no? Uno se pierde en sus palabras, en sus historias, en su conocimiento. Estamos abusando ya de su tiempo, quiero leer aquí un comentario que nos dejó Carlos Lemos, y luego le damos la palabra a Marcela y ya con eso finalizamos. Está bien. Carlos nos dice, doctor Guerrero, es preocupante ver cómo la OMS, como entidad rectora a nivel mundial, ha perdido su influencia en muchos países, empezando por los Estados Unidos, que bajo la administración Trump se retiró de esta entidad internacional.
¿cree usted que esto implica un riesgo para la población en este evento de carácter mundial? Y si estos tres países, México, Canadá y Estados Unidos, están preparados para un evento masivo de estas dimensiones desde el punto de vista de la salud global. Pues es muy interesante eso, decirle que Trump durante la pandemia le dijo a la OMS que le iba a quitar los recursos financieros en el 2010. Planteó de que no había que vacunarse, que no había que hacer tanto escándalo con este virus de la COVID-19. Entonces, él tiene un pensamiento que realmente le ha hecho daño al mundo. Que Milei en Argentina en este momento y otros personajes que existen en el mundo que incluso han generado que los antivacunas crezcan. Y también entonces él le ha hecho eco a que eh, Estados Unidos no necesita del sistema multi. Yo decido y decido desistiendo porque voy a colocar el dinero en otra parte. Este tipo de comportamiento, inmediatamente otros países, que también son imperios, dicen, nosotros estamos aquí, no se preocupen, nosotros les financiamos a ustedes, el dinero que no dé los Estados Unidos, nosotros lo daremos para que la ONU siga cumpliendo su rol, y habrá algún momento en que los Estados Unidos tendrá otro dirigente diferente y volverán a la Organización Mundial de la Salud, porque es una decisión internacional que la OMS, digamos, continúe y cumpla con su papel. Que es un golpe importante para la OMS, es cierto, genera dificultades, pero la OMS se está recuperando, la OMS se está reorganizando y quiere seguir cumpliendo, digamos, su rol y ahí es muy importante. No podemos perder el rol de los organismos multilaterales porque si no viene el caos. Recordemos que nacen de un pacto después de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial promete paz, democracia, estabilidad y derechos humanos. ¿A través de qué? Del sistema de Naciones Unidas. Romper con eso es generarle al mundo una dificultad de que fácilmente nos podemos matar entre diferentes y generar guerras y generar todo lo que ustedes quieran y no hay un organismo internacional que pueda cumplir su papel y su rol. Y a muchos imperios les ha gustado que Naciones Unidas no exista, porque quieren desconocer el derecho internacional, el derecho internacional. Los que vivimos el tema multilateral y los procesos de paz, debemos seguir convencidos de que son necesarios, que son importantes, y yo diría, ojalá las nuevas generaciones entiendan que hay que ser parte porque la humanidad es una sola, no tiene fronteras. La humanidad es una sola y por lo tanto, en la medida en que los diferentes territorios confluyan a organismos internacionales, posiblemente podemos lograr acuerdos muy importantes para la salud y para la vida de las personas. Cambio climático nos está mostrando eso. Si no estamos unidos, vamos a desaparecer como planeta. Entonces, por eso, los Objetivos de Desarrollo Sostenible dijeron, primero, el cuidado de la gente, segundo, el cuidado del planeta y tercero, justicia, paz y justicia social. Ese es el mandato de las Naciones Unidas en este tiempo y hay que seguir con esa bandera. Muchas gracias, doctor. Y por último, para finalizar, Marcela. Marcela, ¿estás por ahí? ¿Habías pedido la palabra? Bueno, creo que no está Marcela. Doctor, profe, como a mí me gusta decirlo, porque uy, Sí, tranquilo, Daniel. tengo el orgullo de decir que fue mi profe, ¿no? Así es. No sabe qué feliz me siento de poder compartir este espacio. Es, usted es mi ídolo, ¿no?
lo admiro muchísimo. Qué bueno que los chicos tengan la oportunidad de escucharlo, invitarlos, ¿no? También a que se vinculen a la asociación, Claro que que sí. sí, que se puedan vincular. Chicos, como se pueden dar cuenta, somos especiales. Yo siempre he dicho, el salubrista público es una persona muy especial porque se tiene que enfrentar con muchísimas cosas, tiene que ser muy creativo, tiene que ingeniárselas mucho, tiene que luchar contra gigantes y siempre tiene que estar buscando la forma, ¿no? Buscando la forma. Desde la UNAD, profe, desde la maestría en salud pública, desde esta, la primera corte, queremos darle las gracias por brindarnos estas casi 2 horas. Uy, Dios mío. Con el No, no, mayor no. gusto lo hago. Sí, espero que nuestros caminos se sigan cruzando en el futuro y que podamos seguir trabajando por la salud pública. Entonces, doctor, muchísimas gracias, profe, muchísimas gracias. Muchachos, a esto es lo que tenemos que aspirar, a esto es lo que aspiro yo y espero que ustedes también aspiren a esto, ¿no? Eh, quiero agradecerles a su participación. Profe, usted nuevamente, mil gracias. A las profes que Muchas también se gracias, conectaron. Darío. Muchas gracias a todos los estudiantes, a los docentes. Gracias por haberme invitado y con el mayor gusto colaboraré con ustedes en lo que estimen pertinente. Un abrazo muy grande Ok, y una feliz bueno, pues, noche a muchísimas todos. gracias. Hasta Muchachos, luego. ahí por ahí les compartí la lista de asistencia, también la oportunidad de vincularse a un grupo de WhatsApp. Este es el primero del ciclo de webinares que van a llegar. Cada 15 días vamos a tener webinares, ya el próximo está organizado. A partir de esta semana les comienza a llegar la publicidad. Esta fue exclusiva para ustedes, espero que la hayan aprovechado, espero que hayan disfrutado eh, y sentirse pues tan llenos, ¿no? Como yo me siento cada vez que hablo con el profe Juan. A todos muchísimas gracias, descansen los que puedan descansar, los que tengan que trabajar y estén trabajando, bueno, mucho ánimo, ¿no? Aunque muchos seguimos así. Espero que nos podamos encontrar nuevamente en 15 días. Recuerden que hay que seguir luchando hasta que la salud en verdad sea pública. Un Hasta abrazo. luego y muchas gracias. Chao, chao. Hasta luego, gracias. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.